verificando el diseño para la carga de operación veamos como primera parte. Entonces, con la información que tienen, le dice esto es igual 23, le digo 23 libras. El material es un acero ASTM A228. Yo puedo sacar cuánto vale qué de tabla. $11,85 por 10 la sexta. 11.85. 11,5, 70, 80. Fíjense ahí, ¿no? Puedo determinar cuál es el esfuerzo portante promedio, y aquí vamos a tomar en consideración el siguiente procedimiento. Tengo el ASTM A228, ¿qué figura es? 19, ¿cuánto? 19,9. ¿Y qué dice con el acero ASTM A228? ¿Qué le dice? ¿No le da ninguna característica? Es un alambre para instrumentos musicales. ¿Ya? Aquí tiene estas tres curvas. La de más arriba dice servicio promedio. Y servicio severo. Bien, cuando yo voy a hacer el diseño de los resortes, voy a utilizar esta curva de servicio promedio para el esfuerzo portante de operación. Y voy a utilizar esta curva de acá para el esfuerzo portante, vamos a llamarle máximo, y lo voy a comparar con el esfuerzo a la longitud comprimida, y que lo voy a comparar con el esfuerzo de diseño. Es decir, yo de tabla puedo sacar un esfuerzo de diseño que va a ser en esta gráfica, y puedo calcular esto con la fórmula y compararlo para poder tomar una decisión. Y normalmente dice que estos son para 300 ciclos, ¿no? Dice ahí en la tabla.
Bien, no tengo otra información y yo conozco que C está entre esos valores. Fíjense, voy a asumir que C es igual a 6. ¿Ya? Si yo tomo el valor de C igual a 6, puedo irme a la gráfica 19, 11, ¿qué número es? La del... Adelante. Hacia adelante, sí. ¿Quién está acá? Sin necesidad de hacer cálculo, yo puedo encontrar esa gráfica. Cuando C es igual a 6, ¿cuánto vale K? Pero puede ver ahí o le fallan los espejuelos. 1.25. Si yo prefiero calcular, digo 4 por 6 menos 1, 4 por 6 menos 4, y esto me da 1.25. 1.25. Si quiero precisión, ya veré cuál hago, ¿no? ¿Calculo o no? Y voy a agarrar también de mi tabla, en todo caso voy a decir de la gráfica, 19.9 dice que es la gráfica para alambre de instrumentos musicales. ¿Sí? Voy a tomar un valor promedio, es decir, entre este punto y este punto de acá, ¿cuál es el promedio? Estoy haciendo un tanteo, digamos, de mí. ¿Cuánto? ¿Qué valor tengo acá? Aquí ya se viene así medio recto, entonces no voy a ir al infinito, no voy a ir a más o menos a cortar una cierta altura. ¿Cuánto? En la curva de servicio promedio. ¿Cuánto tiene aquí? 100. ¿Ah? ¿Cuánto tiene aquí? 145. Y dice que este 140, el de acá, 70, 80, ¿cuánto es? 100, 190. ¿Cuánto sale ahí? Bien, pero voy a decir que esto, el promedio, digamos, que voy a utilizar de mi carga es 100. O sea que yo estoy en este rango de acá. 100, no sé si estará por acá o por acá o por acá. Estoy haciendo mi diseño por tanteo. Entonces,
yo tengo esto. 8 por K por F por C dividido pi dividido dW. Por 1.25 por 23 por 6 dividido estoy reemplazando los datos que algunos de ellos yo los asumí. ¿Cuánto? Esto dice 0,066. eso tiene que tener mandarina o piña, ¿por qué va a ser? ¿Ah? Pulgada. Con este valor de acá, me voy a una tabla que debe ser la... ¿Qué número dice esta tabla? ¿Y dónde está el alambre para instrumento musical de acá? En la segunda columna. ¿Sí? Tercera. En esa tabla voy a buscar este valor. Y me da, ¿cuánto me da? Estoy estandarizando el diámetro que yo he calculado. 0,067 ¿Ah? 0,067. Este corresponde en la misma línea. Aquí dice ¿qué calibre es? 27. Calibre 27. Y ese vendría a ser un diámetro estándar del alambre con el cual yo puedo fabricar ese resorte. Con ese diámetro estándar, y van a ver que está muy cercano al que hemos calculado, este valor no va a tener mucha diferencia. Es decir, con W igual 0,067 ¿cuánto sale? Debe salir 99.000, 98.000. 98.010. ¿Ah? 98.010,79. 98.010. Ahora, con este diámetro, curva de servicio promedio. Con ese diámetro, yo entro acá y voy a leer aquí cuánto me da.
ahí tiene que afinar un poco el ojo porque la escala que tiene no es muy... ¿Seguro? ¿Ah? ¿Cuánto sale? 130.000 PSI. Esto es PSI. Aquí cuando yo hago la verificación de mi diseño y digo que mi esfuerzo de diseño es mayor que el esfuerzo de operación, esto está correcto. Es decir que ese resorte trabajando con esa carga o para esa fuerza de 23 libras es adecuado, ese diseño es adecuado. El diámetro de ese resorte, el índice, toda la información que he sacado ahí es adecuado para mi diseño. ¿Y cómo verifico el diseño? Calculando esto. Esto sale con el diámetro estándar, sale de mi gráfica. ¿Listo? Puedo determinar, si me quedo con ese, he dicho que el índice era igual a 6, esto es igual a dm sobre dw, por lo tanto, mi diámetro medio va a ser igual a 6 por 0,067. Puedo encontrar demás factores. El diámetro medio dice 0,402 pulgadas. El diámetro exterior es igual al diámetro medio más el diámetro del alambre. El diámetro interior es el diámetro medio menos el diámetro del alambre. Y puedo ir calculando entonces y me voy a ir dando para poder mostrar, digamos, la geometría del diámetro interior y exterior y el diámetro del ¿sí? A ver, ahora esto por ejemplo es una parte de mi diseño para esa carga, pero normalmente los problemas están, digamos, ¿cuál es la carga máxima que yo puedo aplicarle a mi resorte? Tal vez necesite encontrar otras variables más y también puedo encontrar que la longitud comprimida es igual al número total de espiras por el diámetro del alambre. Pero no me dieron el dato del número total de espiras. Para que yo pueda calcular eso, tiene que darme una condición. Por ejemplo, me tiene que decir
el resorte tiene un acabado mecánico que es, por ejemplo, rectificado o es cuadrado, para que yo pueda asociar. Creo que son tres condiciones: que el número de espiras totales es igual al número de espiras activas, que esto es igual Na más 1 y Na más 2. O sea, hay situaciones en que del resorte yo, por el mecanizado, y obviamente que hay que mecanizarlo porque yo necesito, por ejemplo, de repente que asiente en una superficie plana y el alambre es redondo, puede terminar ahí, digamos, y está sentando ahí y se puede mover. Entonces tengo que cortar acá, hacer que asiente el plano, y entonces estoy eliminando parte de la espira de abajo, porque ya no es la misma altura, y arriba también sucede lo mismo. Entonces elimino una espira, y hay casos en que salen dos. Eso va a encontrar en la información teórica. Creo que está con un resumen de fórmulas también esto de acá, porque esto me permite a mí también determinar el paso. En la gráfica al inicio le mostré cuál era el paso. Es decir, que para este ejercicio, si yo quiero calcular el número de espiras, me falta información, como por ejemplo, que me diga la condición del acabado mecánico, o que me diga el número de espiras. Si me dice, por ejemplo, que el número total de espiras, en el dato, voy a poner que este sea dato, y que n es igual a 10, el número total de espiras es igual a 10, yo puedo calcular la longitud comprimida multiplicando n por el diámetro del alambre. El número de vueltas por su diámetro me va a dar la longitud sólida. Del diseño lo mismo que veíamos en las uniones roscadas. Si yo desarrollo una vuelta completa y tiene una cierta inclinación las espiras, porque va subiendo, le va dejando una distancia entre cada una de ellas. No están sueltas y para que vayan una sobre otra, no son anillos sueltos. Tiene una inclinación. Este es el paso, esto es pi, T por M, y este es el ángulo lambda, y esto también puedo calcular lambda, y lambda es un factor que interviene en el diseño y dice qué valores puede tomar el ángulo lambda en un diseño adecuado de resorte. Puedo tomar valores menores a 4, por ejemplo, o mayores a 12. Menores a 12 grados sería. ¿Ah? Menores a 12 grados para evitar el pandeo. Pues, por eso digo, ese tipo de preguntas yo le puedo decir. ¿Qué significa, digamos, que lambda sea igual a 12? Ya es un método así al límite ya para que se resuelva un pandeo.
paso, tienen en la fórmula, el paso de resorte está asociado a la condición del acabado mecánico. No sé si les puso en la última tabla, en la actualizada, ahí debe tener tres diferentes fórmulas para calcular el paso. Si el resorte es redondeado, si el resorte es rectificado o si el resorte es plano. Pero tiene la fórmula ahí, o no tiene su formulario. Es muy antiguo. Tiene que prestarse de la compañera, porque en el examen no va a poder prestarse. Sí, el tuyo tiene, ¿no? ¿Ah? El último. Ahí tiene las diferentes fórmulas, tanto de la constante del resorte, del número de tiras activas, de la longitud libre. La longitud libre está asociada al paso y tiene cuatro fórmulas. Cuando el acabado mecánico es rectificado, cuando es amolado o cuando es redondeado. ¿Bien? ¿Tiene o no tiene? Bueno, si vas a usar ese no te va a servir. Este tampoco lo vas a poder usar. Diámetro, longitudes. Donde habla de longitudes y está un esquema similar al que yo les he hecho, ahí tiene el número de espiras y tiene el paso. Esta fórmula de acá la tienen en el formulario. Cuando los extremos son cuadrados y rectificados, dice la longitud libre es igual a P por NA más D dos veces DW. Y cuando los extremos son solamente cuadrados, la longitud libre es igual a P por N más 3DW. Pues ahí tengo para encontrar las diversas longitudes. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, el número allá es igual a N más 1, porque creo que el formulario lo tenemos como negativo. Claro que si usted lo pone como N sub A es igual a N menos 1, Sí, cambia. tiene razón. Sí. Si usted pone el número de espiras activas, entonces le tiene que restar. Sí. ¿Ya? Pero eso tiene que ser datos y aquí también debería de tener datos para poder asociar algo. Este debería de ser dato. Que tengo yo una longitud libre. Y nuevamente aquí le decía que yo puedo calcular K como F sub 0 sobre esto de acá. Si conozco LF y puedo calcular L sub S, puedo calcular L0 utilizando esa relación. Y si conozco el número total de espiras y no conozco F sub 0, tengo la fórmula 8 F sub 0 C al cubo
¿Qué más me falta acá? G Arriba del y N sub A. sí, número Si tengo el número de espiras activas, me decía, por ejemplo, si esto era 10, el número total de espiras le anoté en algún lugar 10, entonces allí tendría 10 por TW. Y le doy esta condición. Puedo reemplazar acá, ya conozco el material, ya conozco el diámetro, conozco el índice, esto es dato, puedo calcular esto de acá, con esa fórmula. La información que uno tenga tiene que aplicarlo y adecuarse para poder utilizar una determinada fórmula. No es, digamos, un diseño que digo, hacemos esto, como por ejemplo las chavetas, ¿no? Sigo los pasos, digo, falla al corte o falla al aplastamiento y utilizo esta fórmula. Aquí tienen que asumir ciertos criterios y poder determinar, digamos. En este caso, ¿cuáles son los criterios que hemos asumido? El índice de resorte en base a la información teórica. El material era dato, obviamente K me sale por inercia y yo digo cuánto va a ser la carga a la que va a estar sometido dentro del rango en la cual se desenvuelve ese resorte, ese alambre. Podría haber dicho simplemente en vez de 50, en vez de promedio que sacamos de 100, creo, decir que se va a limitar a 50 PSI, digamos. Entonces ya este vendría a ser dato. Este de acá. Si digo que esto va a ser 50 PSI, no necesito entrar a la gráfica y sacar un promedio. Es decir, considere que para su diseño la carga de operación está en ese orden. Pero con ese valor, ¿cuánto me da el diámetro? Puede entrar a su tabla y ¿cuánto le da el diámetro? A su gráfica. ¿La 8 cuál es? O 50. ¿Dónde está el 50? O está muy abajo ya. Entonces no es para ese material, creo que el mínimo es 80, digamos. 80, ¿cuánto le da su diámetro?